que es bueno para la tos con flema. Una de las más molestas y vergonzosas afecciones del sistema respiratorio es la tos con flema, y ciertamente la presencia de flema incomoda a cualquier persona, interrumpiéndole el habla, la respiración y el dormir. Es muy incómodo para cualquier persona tener tos con flema, debido a que esto interrumpe muchas funciones de tu organismo, provocando de alguna manera el decaimiento del cuerpo en general. Quien padezca de la tos con flema pasará malos momentos, por lo que a continuación dar a conocer unos remedios económicos, caseros y naturales que serán de mucha ayuda para deshacerse de esta afección y así encontrar un alivio. Cinco remedios caseros para la tos con flema. Los remedios caseros son ideales para combatir la tos con flema, debido a que los puedes tener siempre a la mano, porque son ingredientes que se tienen en la casa, el cual posee propiedades medicinales que logran esto. Ya sean ingredientes con propiedades antibacterianas, expectorantes y antiinflamatorias, todos los ingredientes y remedios que enseñaremos a continuación son tu mejor opción para esta irritante dolencia. Primero, jarabe para quitar la tos y la flema. Es una gran receta capaz de deshacerse de la flema en los pulmones y que a su vez ayuda a deshacerse de la tos. Ingredientes: una cucharada de raíz de malvavisco, una cucharada de semillas de lino, una cucharada de salvia, un limón cortado en rebanadas, una taza de agua, una taza de azúcar mascabado. Preparación y aplicación. En una cacerola añada el azúcar y el agua para que ponga a hervir hasta que se derrita. Una vez hecho, añada los otros ingredientes y mezcle hasta que los ingredientes se integren bien. Deje pasar 15 minutos a llama baja, retire del fuego y cuele. Ahora pase el jarabe a un frasco de vidrio con tapa hermética. Para encontrar una rápida recuperación, beba una cucharada de este remedio 3 veces en el día, guardando el frasco en la nevera para que no se dañe. Segundo, vapor de eucalipto y limón. El vapor de estos ingredientes son ideales para tratar esta afección debido a sus propiedades expectorantes, siendo capaz de congestionar los pulmones y vías nasales, además de deshacerse de la tos. Ingredientes: hojas de eucalipto y 3 limones. Preparación y aplicación. Para este remedio, añada las hojas de eucalipto que desea en una cacerola grande. Le vierte la suficiente agua hasta que cubra por completo y un poco más. Y corte 3 limones a la mitad, exprimiendo su jugo en la misma. Ahora tape la cacerola y ponga a hervir. Cuando empiece a burbujear, destapa, pone su cabeza frente al vapor y tapa su cabeza para inhalar mejor el vapor de la infusión. Haciéndolo 2 veces durante el día, le será útil para encontrar un rápido alivio al malestar. Tercero, infusión de ajo y pimienta negra. Aunque no parezca agradable, esta mezcla es realmente efectiva. Tanto el ajo como la pimienta tienen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y son ingredientes utilizados para tratar el moquillo,
lo que la hace ideal para tratar también la flema presente. Ingredientes: 2 dientes grandes de ajo, media cucharada de pimienta negra molida y una taza de agua. Preparación y aplicación: coloque en una cacerola los 2 dientes de ajo previamente lavados y pelados. Añada la cucharada de pimienta negra y empiece a machacar los ajos hasta que queden bien triturados. Ya hecho, vierta el agua y ponga a hervir durante unos 10 minutos a fuego alto. Pasado el tiempo, retire de la cocina y deje reposar hasta que entibie. Cuando la infusión esté tibia, la cuela y la consume. Puede añadirle un poco de jugo de limón o miel para mejorar su sabor. Para curarse rápidamente con este remedio, preferiblemente lo debe consumir 2 veces durante el día, apenas despertando y antes de irse a dormir. Cuarto, cebolla para la tos y flema. La cebolla es aplicada o usada en distintos remedios para la tos, porque tiene propiedades antiespasmódicas, antibióticas, mesolíticas, broncodilatadoras y expectorantes, haciendo de esta una gran amiga para luchar con la tos con flema. Ingredientes: media cebolla grande y una taza de agua. Preparación y aplicación: hay 2 formas de preparar y aplicar la cebolla para conseguir los efectos deseados. Una de esas formas es de infusión, para la cual pica en rodajas media cebolla y coloca en una cacerola junto a la taza de agua. Pone a hervir a fuego medio durante 10 minutos. Cuando empiece a hervir, retira del fuego y deja reposar hasta que esté tibia. Ya solo quedaría que la consuma preferiblemente 3 veces durante el día. La otra forma es más sencilla, pues solo debe picar en rodajas media cebolla y ponerla en un platico situado en su mesa de dormir, para que mientras duerme aspire los vapores de esta y así se deshaga de la tos. Quinto, infusión de miel y limón. La más sencilla y efectiva infusión para combatir el malestar, ya que ambos ingredientes poseen propiedades capaces de eliminar virus, bacterias y desinflamar, además de fortalecer el sistema inmunológico gracias a las vitaminas y nutrientes que brinda. Ingredientes: 2 limones, una cucharada de miel, una taza de agua y pimienta cayena, opcional. Preparación y aplicación: es bastante fácil de preparar. Primero debe lavar los limones y cortarlos en rodajas. Cuando las tenga, las coloca en una cacerola a la cual le añadirá la taza de agua para luego ponerla a hervir a fuego medio. Cuando empiece a hervir, retira del fuego y deja reposar hasta que tenga una temperatura tibia. Una vez tibia, cuela la infusión y añade la cucharada de miel, revuelve y toma, al menos 2 veces durante el día, preferiblemente al despertar y antes de dormir. Si quiere conseguir un mejor efecto, también puede añadir una pizca de pimienta cayena para conseguir un mayor efecto.
Te invitamos a que pruebes todos estos remedios para que así encuentres un alivio rápidamente y que a la vez seas partícipe de compartir estas infalibles recetas con todas las personas allegadas a ti que estén necesitando un remedio para mejorar lo más pronto posible la tos con flema.